Bueno, comenzamos con otra clase de análisis matemático 1. Bienvenidos a todos. La idea, recuerden, es que ustedes tengan digamos así, su apunte, digamos, el material que ven en las clases, tanto las sincrónicas como las asincrónicas, formen parte de su material de estudio. ¿Mm? La idea un poco, entonces, de hoy es de hacer esa clase, por decirlo de alguna forma, que está dividida en varios temas. Límite es digamos así, es un tema fundamental. ¿Mm? Hay que tomarse todo el tiempo, ustedes se tienen que tomar todo el tiempo porque es una herramienta muy, muy, muy importante el análisis 1. Si bien no es conocida o no es utilizada muchas veces en forma directa, la aplicación es muy potente. Es medio complicado, un compañero decía que no entendía muy bien el concepto o la definición, y para eso vamos a usar digamos, algún pensamiento que no es muy tradicional o que no es una definición así tan directa, sino más intuitiva. ¿Mm? Pero lo que les quiero decir es que tienen que tener un entendimiento 100% de esta herramienta. Esta herramienta la vamos a utilizar en las derivadas, primero en el análisis de discontinuidades, las vamos a utilizar en las derivadas, las vamos a usar en las integrales, entre los temas más importantes, digamos. Estoy admitiendo a algunos compañeros. Bien. Entonces, la idea es que ustedes tengan un cabal conocimiento y dominio de esto. Digamos, siempre que cuando empezamos a hablar de límite, hablamos de un estudio de tendencia. Y por ahí eso es lo complicado, porque estamos acostumbrados a la certeza. Estamos acostumbrados a decir, bueno, esto vale 5 o vale 7, y no de decir, bueno, eh, X tiende a 5 o tiende a 7, que en realidad no es que se hace 7, es que se aproxima. Es que se aproxima y así con esa intuición, digamos así, que les decía recién, la idea es ver qué pasa. Es, eh, digamos, parece algo medio rebuscado, pero es así. Es decir, voy a acercarme y voy a ver qué pasa. Eso sería un poco la expectativa, digamos, en lo que ustedes tienen que pensar. Vamos a acercarnos ¿cómo? Vamos a acercarnos con lo que nosotros dominamos. ¿Qué variable dominamos? Pregunto, ¿qué variable dominamos? X. 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 Vamos, sin miedo y con participación, porque también es una forma de tener ustedes, de tener digamos así, el dominio de la clase. Si no, no son protagonistas, son solamente, tienen una actitud pasiva, digamos, son solamente espectadores. Acá necesitamos, ustedes mismos necesitan ser activos para poder tener digamos así, un conocimiento y sobre todo autodiagnosticarse. Algo que no entiendo, bueno, lo vemos ahora, preguntan, abren el micrófono, recomiendo que abran el micrófono y así nos podemos comunicar más en tiempo real, digamos. Hay muchos compañeros que están llegando tarde.
Bueno, la idea entonces es, el límite es la herramienta para el estudio de la tendencia. Y esa tendencia básicamente es para ver qué pasa. Entonces, lo que nosotros dominamos es X, es el dominio. Nosotros vamos a poder tener una, digamos así, vamos a poder manejar el dominio o asignar una zona de análisis de nuestro dominio. Ese dominio va a poder tener, o va a tener, mejor dicho, alguna imagen, va a tener alguna contraparte en la imagen. Según esa contraparte, es ese análisis que yo decía, el qué pasa, veo qué pasa. ¿Y qué se imaginan ustedes? ¿Por qué, para qué lo usarían? ¿Por qué necesitaríamos ver un dominio, asignar algún valor a la variable independiente y ver el qué pasa? Se refiere al uso en la vida real No, 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 en una función. En el análisis para ver, matemático. para contemplar a qué tiende la expresión, o sea, a qué tiende y cuando X eh, tiene cierto valor. ¿A qué tiende Y cuando X tiene un cierto valor? Igual, eso Sí, en realidad la sí, tendencia o el valor que toma con la tendencia de X. in uno basicamente el punto interno de uno está básicamente alrededor de este elemento que sí y más, pero el átomo más Moyano, grande sí hacemos. ¿está en la clase, Moyano? Sí, profe, no me di cuenta que tenía cámara prendida, disculpe. Es lo que yo le decía recién. Si usted va a estar, usted o cualquiera de los estudiantes va a estar haciendo otra cosa, la clase no tiene ninguna validez. Ninguna validez, no sirve para nada. Y el tiempo que ustedes pierden, digamos, el tiempo lo están perdiendo ustedes. Acá yo estoy para poder darles un tema que ya deberían haber visto, es decir, cuando yo pregunto, todos deberían haberlo visto. Esta es la nueva tendencia, les vuelvo a decir, esta es la nueva tendencia de estudio. El año que viene directamente va a ser así. Este año es un año de transición, el año que viene directamente ustedes van a tener que venir con las dudas, con el tema visto, porque la universidad está cambiando el sistema de educación a lo que se llama por competencias. Y la competencia es lo que ustedes pueden lograr como, digamos así, como pueden lograr captar como conocimiento. Y con ese conocimiento van a tener que hacer cosas de la ingeniería civil, como en mi caso, de la electrónica, de la metálica, de la metalúrgica, ¿está? Entonces, la idea es que ustedes tengan un papel más dinámico y no solamente de ir a escuchar la clase. Ese papel dinámico se logra teniendo básicamente el tema visto y poniendo, digamos así, en discusión lo que es el fundamento, digamos así, de, por ejemplo, este tema, límite. Sí, Augusto, ¿levantaste la mano? Sí, profe. La pregunta era, ¿para qué queríamos nosotros darle un valor a la variable independiente? ¿Esa era la pregunta? Dentro de lo que es el dominio y la imagen.
No, la pregunta sería, ¿para qué creen ustedes que me interesaría ver ese qué pasa? Digamos, o cómo usarían ese qué pasa. Es decir, nosotros hacemos un estudio de tendencia, ¿no? En ese estudio de Sí. tendencia vemos qué pasa. ¿Para qué creen ustedes que nos haría falta ver, saber o establecer el qué pasa? Para predecir Eh, posibles, digamos, posibilidades después. predecir puede ser, no sería la mejor, eh, digamos así, la mejor definición o la mejor expectativa, pero puede ser, no te digo que no, puede ser. A ver, otro compañero que pueda arriesgar. Vendría a ser como para ya tener una idea de el resultado de la función, ¿no? Entonces, teniendo ya esa idea, cuando uno hace el cálculo, verifica si, teniendo el conocimiento previo, si más o menos dio el resultado que debería dar o no. Bien, bien. Bueno, es más o menos la línea que decía recién el compañero, no me acuerdo quién fue. ¿Augusto, seguís con la mano levantada por algo o querías decir? No, no me di cuenta, pero quería, es para, por ejemplo, darle un punto a dar el valor a la función en un punto y que ese punto exista dentro del dominio. ¿Puede ser? ¿Sirve? Puede existir o no, Claro. puede existir O o no. sea, Digamos, el ver qué pasa está más relacionado o queda más claro cuando hacemos el análisis de discontinuidades, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pasa después lo mismo en una derivada, pero por ejemplo, nosotros decimos, tenemos la función, ¿no? Analizamos el dominio. Y cuando analizamos el dominio nos damos cuenta que hay alguna discontinuidad. Entonces, justamente vamos a apuntar a esa discontinuidad para tratar de conocer o para tratar de establecer qué efectivamente está pasando en esa discontinuidad. Ya sea evaluando la discontinuidad o teniendo algún valor, como decía creo que Matías, teniendo algún valor certero de la imagen. En realidad sería que nosotros manejamos la variable independiente, digamos, manejamos el dominio o asignamos algún valor del dominio y por medio del límite vamos a analizar un entorno de ese dominio, digamos. Ya de todo el dominio vamos a sectorizarnos en un entorno pequeño. Y el ver qué pasa es para la imagen, digamos, es decir, cómo se comporta esa función. Y ese cómo se comporta esa función en ese punto puede ser para diversas causas. Hoy va a ser una función que no tiene, digamos así, mucho más profundidad, pero porque estamos con el objetivo en el análisis matemático, pero el día de mañana esa función puede ser, por ejemplo, en, en, en un análisis térmico, cómo se comporta el calor respecto o la temperatura respecto a la energía, por ejemplo, de algún proceso. Entonces, vamos a ir a analizar un sector y ese sector lo vamos a hacer con límite. Cuando hacemos, por ejemplo, una derivada, hacemos una derivada en un punto, pero para poder establecer la derivada vamos a empezar a hacer un análisis no en el punto, digamos. Si este es el punto, vamos a decir, bueno, me muevo hacia un lado, hacia el otro, y eso es el concepto de límite, por eso es tan importante. Y límite, como la palabra lo indica, ahora me vuelvo a la presentación, como la palabra lo indica, digamos, el, el concepto principal es decir, yo voy hacia un límite. Con esta tendencia voy hacia un límite, es decir, me acerco, me acerco. Y bueno, aquellos que ya han visto la presentación, es como que nos vamos a basar primero en la recta real y vamos a decir, bueno, ese punto, digamos así, de análisis, si se quiere, o de tendencia, lo denomino como el punto A. Entonces, después, dentro del concepto de límite, voy a decir, pero
X no lo voy a hacer igual a A. O sea, va a tender X a A, pero no va a ser igual. Porque normalmente, ¿qué pasa? Cuando X es igual a A, por ejemplo, tome ese valor, la función se haría indeterminada, por ejemplo. Entonces, técnicamente, yo no podría hacer esa igualdad. Y por eso digo de que X tiende a A. No es ni igual ni distinta. Está en un proceso híbrido, intermedio, digamos. ¿Me siguen? Profe, entonces A sería ahí el punto de acumulación. Claro, Bien. exactamente. Y queda más claro con esto. A es también definido como centro de un intervalo, que hacia un lado voy a tener A menos delta y hacia el otro lado A más delta. Entonces, aquí está ese intervalo que voy a analizar y que como delta es un infinitésimo o una variable que la puedo hacer tan chica como yo quiera, voy a tener la posibilidad de acercarme a A, pero X no va a valer A. Eso es fundamental, o sea, nos acercamos, pero no lo hacemos igual. Hay varios métodos, digamos, un método del agotamiento, el de la mitad del avance, pero básicamente es eso, o sea, yo me acerco y en todo momento, ¿qué es lo que estoy viendo? Cuando me acerco estoy viendo cuál es el resultado de la imagen, digamos. Entonces, de una forma voy a ver también la tendencia, no solamente de la variable independiente, perdón, sino también de la dependiente, que es la que me interesa. ¿Me siguen? Sí, Esto un poco quiere simbolizar lo que decía, yo lo analizaba de este lado para hacerlo en abstracto, ahora lo hago de este otro lado. Si yo hago X menos A, X me va a dar este segmento que me daría la idea de cuánto me estoy acercando. Entonces, si yo ahora a eso lo hago como, digamos así, como con los valores del entorno, voy a decir que el X menos A va a ser mayor que 0, menor que delta. Porque si fuese 0, significa que X es igual a A. Y si fuese delta, estaría aquí, en el inicio, digamos así, digamos así, de mi movimiento desde los extremos del entorno hacia el centro. Entonces, eso un poco sería el límite finito de una variable. Esto un poco es como quien diría la médula del tema, la médula del tema. Tiene algunas expresiones que pueden cambiar en algún planteo, pero en sí es esto. Ese valor A, luego lo vamos a ver ya en algún análisis, en algún ejemplo, para poner justamente en discusión este tema. Entonces, lo que le decía, por ejemplo, del método, del límite, yendo a un ejemplo así gráfico, si nosotros decimos, tenemos un círculo y una figura inscripta. Claramente, el área, o la longitud, también podríamos decir, del perímetro de uno, tiende al perímetro del otro. Entonces voy a decir, el perímetro de la figura poligonal va a tender al perímetro de la figura circular.
Entonces, bueno, está la longitud de los lados, el número de lados, esas variables que me van a dar lo que yo voy a cambiar, que es la figura inscripta, y que le voy a sumar básicamente los lados. Entonces voy a decir, bueno, n lo voy a incrementar. Ahora lo voy a incrementar, ¿cuánto? Lo puedo incrementar 1, 5, 10, 15, 20. Bueno, ¿qué voy a decir? Lo voy a incrementar hasta 0. Es decir, que cuando la longitud del lado, porque acá tiende x a 0, perdón, no n, y está asociado a n, o sea, o puedo trabajar con n. O sea, trabajo con x o trabajo con n. De cualquiera de las dos formas, el resultado es similar, porque si yo tiendo el lado a 0, quiere decir que voy a agregar infinitos lados, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso, no? ¿Cómo está asociado? Si yo digo, por ejemplo, que n tiende a infinito, es básicamente digamos, es un tramo recto, pero muy pequeño, seguido de otro, ¿no? Es un poco lo que se trata de ver en esta última, de acá de la derecha. ¿Qué pueden ver aquí? ¿Qué conclusión obtendrían de este análisis observando esta última gráfica? Que a medida que le agrego más lados, la superficie del polígono se acerca a la superficie de la circunferencia. Y por mucho que se acerque, nunca excede el círculo. Perfecto. Las dos observaciones son exactamente lo que ustedes tienen que tener presente al momento de ver esta herramienta. Es decir, Profe, una A pregunta. mayor número de n, menor número de x. pero lo más fundamental es que lo primero que dijo el compañero, que cuando básicamente n aumenta, se hace más similar al círculo, pero nunca va a ser un círculo, por eso digo, se acerca a ser similar, nada más. ¿Si alguien quiere preguntar? Sí, yo quería preguntar que en uno de los videos había una circunferencia que tenía un cuadrado interiormente y otro que tenía un cuadrado afuera. Eso podría representar los límites laterales también. Exacto, sí, porque la condición es más fácil, por eso a mí me gusta siempre como primera medida explicarlo así, porque es más fácil ver que el círculo no tiene que salir, la condición es más lógica, por llamarlo de alguna forma, que la figura inscripta, el polígono no tiene que salir, digamos. En cambio, en la figura, digamos, cuando el polígono está en el exterior, significa que tiene que tener los lados tangentes. Entonces la condición por ahí de tangencia es como más difícil de verla que la que es interior, pero efectivamente sería así. Es decir, el análisis es totalmente válido para el polígono inscripto o adscripto. ¿Alguna otra pregunta? Por ahora no. Bueno, todo lo que hablamos, digamos, si nosotros tomamos una función cualquiera, lo podemos ahora llevar a ese análisis. Entonces nosotros podríamos decir, y igual a f de x, voy a tener el análisis en el punto A como centro del entorno, y luego voy a tener un x, y noten que esto se va a relacionar con la imagen. Entonces, acá yo voy a tener un delta, y ese delta va a estar, que básicamente era más a o menos a, el radio,
lo voy a tener también en la imagen. Por ejemplo, lo voy a llamar sí. Entonces, si yo tengo una relación o una función, esa relación que me está básicamente relacionando las dos variables, y cuando yo hago un análisis también lo voy a tener relacionado ese análisis. Entonces, en el punto A voy a tener el valor del límite L. Ahora, en cualquier punto de f de x voy a tener, de x voy a tener un f de x asociado. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si yo digo, bueno, voy a hacer el límite para f de x para x que tiende a A, límite de f de x para x que tiende a A, el resultado, acá de este gráfico, nos da, el resultado de este límite nos daría la imagen en A, es decir, L. Ese un poco es la finalidad de lo que nosotros buscamos. Y por el otro lado, si nosotros decimos, bueno, ahora yo voy a tener un f de x, porque cuando yo calculo el x, tengo el f de x, y planteo una función homóloga, digamos, a la que ya hice, es decir, lo mismo que hice en el dominio lo hago en la imagen. Entonces, así como era x menos a, va a ser f de x menos L, el centro, menos L, y me va a dar el, digamos así, el radio, pero ahora no en el dominio, sino en la imagen. Es solamente para establecer la relación y para tener presente que esa relación muchas veces también es importante, también nos interesa, porque básicamente podemos establecer cómo varía, digamos, la imagen en función del dominio. O sea, yo varío el dominio y me va a variar la imagen. Entonces, esa asociación de variaciones también es importante estudiarla. O por lo menos conocerlas para saber si hay que estudiarlas, profundizar o no. Bueno, este es otro ejemplo, pero es básicamente más de lo mismo, es ver cómo varía desde los dos laterales. Noten acá cómo se hace más pequeño el análisis. Esto ya tiene el concepto de límites laterales, o sea, lo que es límite, digamos, es un concepto aislado, si se quiere, pero que es muy ayudado, digamos así, o queda muy aclarado cuando hacemos el análisis de los límites laterales, porque los límites laterales básicamente están implícitos en la definición original. La definición que hemos visto tiene un radio. Entonces, ya en la génesis, digamos así, del tema, hablamos de A como centro y X menos A, delta, o X menos, A más delta o A menos delta como los valores extremos. Entonces, eso nos da o nos lleva a los límites laterales. Y en los límites laterales es prácticamente utilizado el tema para lo que es el análisis de discontinuidades, digamos. Entonces, bueno, acá un poco recordamos cómo decimos y cómo expresamos a ese límite, es lo que acabamos de ver recién. Límite de f de x para x que tiende a A sería igual a L. Entonces, el concepto de límite lateral es exactamente el mismo, pero solamente que ahora se hace un foco a desde dónde hago ese análisis o esa tendencia, es decir, desde dónde hago el x que tiende a A. Si ustedes tienden a A desde la derecha, será el límite derecho,
y si a X, y si esta tendencia de X que tiende a lo hacen desde la izquierda, será el límite lateral izquierdo. ¿Mm? Entonces, uno puede decir, bueno, pero ¿y qué, digamos, qué me daría esto de un límite lateral? Bueno, me da la certeza del análisis. Entonces, en una de las primeras filminas decíamos, bueno, vamos es una herramienta para ver qué pasa. Bueno, en el qué pasa, si logramos tener algunas certezas, ese qué pasa podemos aportar datos para el análisis. ¿Me siguen? Sí. Moyano ya dejó de hacer lo que estaba haciendo. ¿Está en la clase o sigue con otra cosa? No, sí, profe, estoy escuchando. Es como que lo siento lejos. Estaba lejos de la No, sí, computadora y se acercó. así se escucha. Bueno, Bien, sí. preste atención, preste atención. ¿Me siguen entonces? Si nosotros tenemos la certeza de dónde venimos, en esa recta, digamos así, o en ese dominio, sabemos cuál es el punto A porque lo definimos. Y sabemos si venimos desde un lateral o venimos desde el otro lateral, podemos dar una certeza de qué es lo que está pasando ya con una ubicación en el campo del dominio. ¿Se entiende, no? Sí, Sí, profe. profe. Recuerden que me pueden hacer la pregunta, abran el micrófono y me hacen la pregunta. Entonces, el límite lateral izquierdo es una convención. Una convención es básicamente entre todos nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, vamos a tomar como que el límite, no sé, izquierdo va a ser representado de tal forma. Bueno, ¿cómo lo vamos a representar? Con un menos arriba de la tendencia, digamos, de X que tiende a A, le ponemos un menos. Entonces, eso sería el límite izquierdo. Y el límite derecho, un más. Entonces, cuando nosotros vengamos tomando, digamos así, todo lo que es el acercamiento a A desde la izquierda, pondremos el signo negativo, y cuando nos vengamos acercando a A desde la derecha, pondremos el positivo. Esto es, digamos, no se tienen que olvidar de esto, porque cuando ustedes comiencen a tener, digamos así, resultados aquí, estos resultados normalmente se cruzan con otros resultados. Y si no lo tienen en claro, puede que incursionen en un error, que cometan algún error, solamente por no tener en claro, por ejemplo, si este resultado es de la derecha, de la izquierda. Entonces, cuando se clasifica, por ejemplo, se puede clasificar con algún error y les lleva a cometer el error en el análisis, digamos. Entonces, yendo a un ejemplo, digamos, podemos decir, bueno, esta es la notación que teníamos recién. Noten que es prácticamente la misma, límite de f de x para x que tiende a por izquierda, igual a L. Límite de f de x para x que tiende a por izquierda, igual a L. Entonces, el límite por izquierda va a ser este. ¿Me siguen? Sí, profe. Todos lo ven a eso, ¿no? A es el límite. Y ven ahí cómo llega. No sé si se alcanza a ver el movimiento de la... Sí, sí. Entonces, Sí, profe. eso es lo que nosotros hacemos con el límite. Vamos como analizando, y noten acá, ¿qué es lo interesante de esto? Que uno ve esta función, por ejemplo, acá en el campo 2,
uno ve esta función y dice, bueno, pero esta función que es compleja y evidentemente que tiene una discontinuidad, porque ahora yo me estoy basando en algo gráfico, no en solamente la función. ¿Y cómo lo analizo? Bueno, lo analizo, digamos, acercándome en el dominio por izquierda hacia A. Y obviamente viendo cuáles son los resultados de la imagen, ¿m? Que básicamente es lo que me refleja esta porción, esta parte de la función. Y noten que A, en todas las funciones, está en un punto que ¿qué característica tendría? O sea, tiene un valor, es continuo en ese punto. ¿Seguro que es continua? En ese punto, sí. No sé si es Pertenece- continuo, pero existe. Claro, existe. Está dentro La de la Tanto la función. función. acumulación. Son dos cosas distintas, que sea continua o que exista, ¿eh? Ojo, si usted me, digamos, en un examen me dice que es continua esta función, está mal. Bueno, cualquier función no es continua. ¿Cuál es el concepto de continuidad? Pero, profe, una pregunta. ¿No estaría siendo, al ser de un punto relleno, sería continua? Sí, no existe límite, pero como función existiría el dominio. No, a lo que yo me referí, profe, es Claro, el que dominio, no que la función completa sea continua, sino que al ser una función por parte de A en adelante, o sea, el intervalo que incluye A, ya empieza a ser continua y lo incluye, y entonces, por lo tanto, en el punto A hay un límite que existe. En el lado izquierdo, el límite se va por la función por parte de otra, que es una parábola, creo. a Bueno, ver, igual estoy viendo la vamos función. vamos por parte porque justo hay dos estudiantes con participación. Para aclarar, Profe, cualquiera de estas tres funciones no son continuas. El dominio, el dominio no es un punto, el dominio es todo. Entonces, decir el dominio es continuo, no, digamos, no tiene, digamos así, reflejo y sobre todo nunca hablamos del dominio como todo un grupo de valores y si es continuo o no. Básicamente no nos interesaría si el dominio es continuo o no. De hecho, esa que la calificación no es pertinente, digamos. Lo que es continuo o lo que me interesa saber es si es continua la función o no es continua la función. ¿Mm? Entonces, ¿por qué me interesa? Porque, por ejemplo, si yo a la función la tengo que derivar, tengo que saber que en A no la voy a poder derivar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque una de las condiciones para poder derivar es que la función sea continua. ¿Está? Y para alguna otra calificación puntual. Entonces, todos los límites laterales aquí, si yo les pregunto, ¿el límite lateral izquierdo es igual al límite lateral derecho? No. No. No, No, profe. Y entonces, ¿cómo una función puede ser continua? La primera condición de una función continua ya no se cumple, que es que los dos límites sean iguales, existan y sean iguales. Entonces, si bien eso ya lo vamos a reforzar y lo vamos a ver más adelante, lo único que digamos, lo que más me interesa ahora es que vean cómo es el análisis y que tengan claro que acá hay una discontinuidad y el límite lateral, por ejemplo, acá en la 2, el límite lateral izquierdo es L. ¿Y cuánto sería el límite lateral derecho? Otro valor que no, bueno, no está graficado ahí. O sea, Bueno, no podría está. decir, por ejemplo, un valor entre 0 y infinito L, podría ser. menor que L. ¿Mm? O sea, distinto a Lo, L. lo que sí, profe, en todas las funciones, tanto la 2, la 3 y la 4, no hay ningún valor del dominio que no tenga imagen. Eso es lo mejor lo que quería referirme recién. Está bien, pero no se califica como un dominio continuo.
El dominio es un grupo de números y que vos exceptuás a alguno para justamente que la función no lo tome, digamos, como una especie de alerta, si se quiere, sobre cuáles son los valores del dominio que no tienen imagen. ¿Para qué? ¿Para qué haces eso? ¿Para qué hacíamos eso? De analizar qué tipo de discontinuidad es. Claro, para conocer en realidad cuál es el punto que tengo que analizar. No sé si es una discontinuidad todavía o qué es. Entonces, conociendo cuál es el dominio, pero básicamente no el dominio en el cual la función es continua, sino en la que la función es continua y que es discontinua. Por eso cuando vos hablas de dominio, en realidad el dominio está asociado a la continuidad o discontinuidad de la función, no a la continuidad o discontinuidad del dominio. ¿Me explicó? Sí, sí, no, si se entiende. Lo que pasa es que, por ejemplo, en una, no sé, se me vino a la cabeza una función racional en donde en ese punto de discontinuidad no existe límite. En este caso sí el límite estaría con un valor, pero los límites laterales no coinciden porque es una función por parte. No sé si se entiende lo que quiero Sí, 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 llegar. sí, sí. Perfecto, o sea, vos en realidad estás pensando en una función a lo mejor distinta. ¿M? Yo lo que te propongo es que, como que, está bueno el ejercicio que estás haciendo, pero lo que yo quiero es que quede claro esto que estamos viendo acá, para que cuando vos analices la otra función, tengas en cuenta esto que estamos hablando acá. ¿Me explicó? Sí, sí. Pero es totalmente válido lo que estás haciendo, totalmente válido. Es más, de hecho, está bueno el ejercicio para justamente decir cuál es digamos así, el análisis que esta misma herramienta me daría para otra función. Eso es un ejercicio que está muy bueno. Bueno, seguimos con... Profe, perdón, yo tengo una duda. sí. En cuanto a los límites laterales, ¿estarían elevados a la -1 o a la +1? ¿O sería lo que vimos anteriormente, que sería a menos delta o a más delta? A ver quién puede responder. Pregunto porque no me, o sea, me despertó la duda porque yo copié la fórmula y demás, vi la clase, pero como que eso no lo terminé de comprender. Está clarísimo. ¿Quién puede responder? Con respecto con el signo menos, Sí. ahí hace referencia del menos, hace referencia que el límite lo estamos analizando por la izquierda del punto, ¿cómo era? Del punto A, y cuando tiene un más por la derecha. Claro, claro, o sea, eso entiendo a qué hace referencia. Yo pregunto si está elevado a la -1 o si se le resta delta. Supongo que sería que se le restaría delta, pero no sé. Elevado a la -1 nunca puede estar porque no tiene el 1. Es una convención, digamos. Me volví para explicar ahí, pero es una convención en la cual se le agrega el menos como exponente, si se quiere. Y lo único que quiere decir es que está a la izquierda. Entonces, si yo ahora me voy acá. Todavía no hablamos de delta. Perdón, acá está el delta. ¿No? Que esté a la izquierda, ¿qué quiere decir? Que está acá. Que está en el sector, digamos así, de entre A y A menos delta. ¿Se entiende? Pero no está elevado a ningún exponente, solamente quiere decir que está acá. Puede ser cualquier valor, digamos así, anterior, si se quiere, al valor A. Entonces, supongamos que el valor es 10.
¿Cuál sería un límite lateral por izquierda? Para la señorita que preguntó, que hizo la pregunta. Todos los valores menores de 10, por eso 9, 8, 7. Exactamente. Todos los menores, todos los que están acá. Y para tomar el límite por derecha, Los mayores a 10. los mayores a 10. Exactamente. Acá un poco lo quiere decir, lo explica, digamos, con un texto. Entonces dice, por ejemplo, si A es... si A es 1, 0,99 estaría a la izquierda, y el 1,001 está también a la izquierda, negativo, perdón, está a la izquierda de 1, de menos 1. ¿Está? O sea, da un ejemplo en el semieje positivo y da un ejemplo en el semieje negativo. ¿Se entendió? Bien, profe, gracias. Sí, sí. ¿Todos entendieron la pregunta de la compañera? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Continuamos entonces el límite de derecha y ahora vemos, ya sabemos la convención, vamos a ver la diferencia que acabamos de decir con la compañera. Si nosotros decimos, por ejemplo, de que vamos a hacer un análisis por derecha y el valor está en el semieje positivo y vale 1, A vale 1, el valor, digamos así, que yo tengo que dar hacia la derecha sería mayor o menor que 1. Mayor. Mayor. Mayor que 1. Por eso dice 1,001. Ahora, si estamos en el semieje negativo y A vale menos 1, ¿cuál sería el valor para el análisis por derecha en ese lugar? Menos 0,99. Claro, bueno, porque lo estás viendo acá. También puede ser 0. Pero ¿cuáles Puede son? ser 1, 2. ¿Mayor o menor que 1? Que menos 1 tiene que ser. Dice mayor. Mayor también. ¿Mayor o menor? Mayor. Menor. Tiene que ser mayor. Recuerden que mientras el menos 1 sea más grande, en realidad es más negativo. Tiene que estar más cerca de 0 para que sea mayor. ¿Está? Bueno, eso es, digamos, un juego, pero se ve bien claro, un juego, digamos, para que en el aire ustedes sepan por qué normalmente los análisis son en el aire, salvo que ustedes hagan la gráfica o se presente ya la gráfica con un eje. Yendo al límite lateral, digamos así, pero ya con lo mismo que lo anterior, digamos, esto sería entonces el límite para f de x. El límite de f de x para x que tiende a por derecha, por eso tenemos aquí el subíndice más, el subíndice positivo. Noten que son las mismas funciones y ahora el análisis viene por derecha. Viene por derecha. Es exactamente igual, que ya lo hablamos, pero es por derecha. Y el límite es claramente distinto el de derecha que el de izquierda. El de izquierda era, en el 2, por ejemplo, estaba como por acá arriba, ¿recuerdan? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, profe. entonces, las condiciones y todo lo que es básicamente el análisis, digamos así, de un límite lateral, siempre va a confluir a un valor L digamos, en una función continua.
Más allá de la, digamos, de la cuestión genérica, ustedes tienen que pensar también en lo que es la función, o sea, la gráfica de la función. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa esto? Digamos que tengo una coincidencia en los límites laterales. Tengo funciones que lo que es, digamos así, la discontinuidad no es una discontinuidad aparente, sino que son funciones condicionadas. Muchas veces son funciones que están complementadas con algún elemento, como por ejemplo en este caso que este valor esté exceptuado del dominio o de la imagen. Cuando los límites laterales coinciden y valen infinito, tengo un tipo de discontinuidad que, si bien los límites laterales son iguales, pero la tengo que evaluar y es un tipo de discontinuidad característica. Bueno, cuando no coinciden ya los vimos, y cuando no coinciden el 3 y el 4 sería el mismo fin, digamos. Bueno, acá lo que se plantea con este ejemplo es una función compleja, digamos así, o con varias discontinuidades, y decir, bueno, el límite A, hacer un ejercicio un poco mental, ¿no? El límite A para la f de x es en 1 por derecha. Entonces, en 1 positivo por derecha, el límite vale 3. 99. No, acá el límite, recuerden que el análisis es, digamos así, la tendencia. Pero después, cuando ya terminamos de hacer el análisis del límite, el valor va a ser el que toma la función. Es decir, acá ya llegamos a ese punto y el resultado es justamente el valor ya de la tendencia. Es decir, nosotros vendríamos, por ejemplo, o por aquí, no, perdón, por aquí, porque por derecha, por aquí haciendo el análisis, entonces llegamos al 0,999999, sabemos que la tendencia, o vemos que la imagen es 29999, cuando llegue a 1 va a ser 3. Entonces el resultado, si nos adelantamos en... Como el intervalo ese no lo incluye el 3, ¿Cómo? como el intervalo S, de ese caso, esa función, por derecha no lo incluye el 3. Llegaría lo más cercano al 3, pero no incluyéndolo. Por eso está con un punto blanco. Sí, por eso no lo incluye, pero el límite sí es 3. El límite es 3. Claro, sería porque estamos calculando el límite, ¿no? Sería como a lo que tiende. Exacto. Es a lo que Claro, tiende. el lateral derecho tiende a 3. ¿Cómo, perdón? El límite lateral derecho tiende a 3. El límite lateral derecho tiende a 3. El límite lateral izquierdo, que sería el B, cuando vengo de acá, tiende a 2. Tiende a 2. Bueno, y así pueden ejercitar, digamos así, con cada uno de las posibilidades. Y luego aquí tiene un pequeño, si se quiere, extracto de ese análisis para cada uno de los temas. Este análisis también puede ser un poco más complejo, como el que estamos haciendo ahora, o puede, no sé, no existir. Esto un poco es lo que ustedes deberían, digamos, lo que ustedes deberían, ¿cómo es? Pensar, digamos, razonar para poder llegar al resultado. ¿Está claro? Esto es algo intuitivo, repito. Esto es algo intuitivo. En realidad ustedes no van a tener esta función y van a tener que poner el resultado de esta forma. Ustedes van a tener
esto que resolver por medio de una función, que acá va a estar toda la expresión. ¿Y cuál es el desafío? ¿Y por qué le planteo esto? Porque cuando ustedes resuelvan este límite con toda la función acá va a ser igual a 3, por ejemplo. Y después lo van a tener que graficar. ¿Me explicó? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí. Bien. Entonces, si yo tengo el límite lateral derecho, por ejemplo, que vale 3, acá sería. Límite lateral derecho que vale 3. Y el límite lateral izquierdo que vale 2, ¿cómo lo grafico? Bueno, lo grafico de esta forma. Tengo el mismo dominio y tengo dos imágenes distintas. ¿Me explicó? Normalmente, digamos, el desafío es justamente eso, que ustedes resuelvan el límite y una vez que el límite esté resuelto, allí, con varios límites, incluso un análisis más profundo, van a la gráfica. ¿Sí? Bueno, aquí lo mismo con otra función. Esto sería básicamente digamos así, la explicación gráfica, si se quiere. Yo tengo los dos ejes y cómo me aproximo a uno, por ejemplo, en este caso, tanto por derecha como por izquierda. Un poco es, si se quiere, digamos así, el esquema que ustedes tienen que pensar para entender el tema. Y, por ejemplo, en el caso del límite finito de una función, se lo puede ver con las aproximaciones por izquierda o por derecha, también en forma de tabla. Entonces, esta un poco es para este ejercicio, si se quiere, o esta filmina, un poco lo que quiere hacer es decir, bueno, si yo me aproximo, por ejemplo, con x igual a 1 o con x que tiende a 1 por izquierda, y el f de x me da 3 cuando vale 0. Ahora, si yo tengo que ir de 0 a 1, esto también lo que me está diciendo es que estoy muy lejos, digamos, del 1. El 0 está muy lejos, si bien está en la izquierda, pero está muy lejos de 1 como para lograr ver una tendencia, porque noten que acá ¿cuánto vale L? ¿Cuánto vale el valor del límite? 5. Bien, el valor del límite vale 5, entonces si ustedes inician digamos así, una valoración o una tendencia demasiado alejada de lo que sería 1, el valor al cual se va a hacer la tendencia, me da un valor que no está ni cerca todavía el valor del límite, digamos, del valor que toma la función en ese punto. Entonces noten que ya acá, cuando me voy acercando, ya voy notando de que 4,8, 4,98, 4,9998, acá es como que ya, ¿qué es lo que uno puede intuir? ¿Qué es lo que Me empiezo a acercar a 5. ¿Cómo? Cuando x se acerca a 1, el límite se acerca a 5. Exacto, exactamente. Ese es el análisis perfecto. Cuando yo voy tendiendo a 1, o sea, me voy acercando a 1 en 0,99, 0,999, está más cerca, y noten que yo me voy acercando, pero nunca hago igual a 1. Porque lo más probable es que si pongo 1 en la función, ¿qué ocurra?
No Tengo- existe el límite. Me dé una indeterminación. Exacto. Por ejemplo, si estoy usando una calculadora, me daría que no se puede calcular. Me daría error la calculadora. Entonces, para eso es justamente esta herramienta. Profe, a su vez también podemos ver, gracias a estos cuadros, podemos ver el valor de delta o el módulo de delta. Perdón, lo que vale delta y lo que vale epsilon. Exacto. Claro, exacto. Acá, fíjense que el delta vale o se diferencia en, por ejemplo, acá en 0,1 y acá en realidad en 0,2. O sea, el epsilon es el doble que el delta. Esa observación también es muy válida. A medida que yo me acerco más rápidamente por la imagen que por el dominio. O sea, delta va a ser más chica que epsilon. Y va a llegar un punto que, bueno, la tendencia uno asume que se da cuenta, digamos, hacia dónde va, entonces justamente dice, bueno, esto se está acercando, está tendiendo a 5, cuando tiende a 1, esto tiende a 5. Bien. ¿Qué es lo que me quedaría por hacer? Y lo mismo, pero por izquierda. Entonces, si yo aquí me acercaba de 0 a 1, ahora me puedo acercar, por ejemplo, de 2 a 1. Por eso 2, 1,5, 1,25, 1,1 y así. Y aquí pasa lo mismo. Noten que cuando la función está evaluada en 2 me da 7. Y cuando me acerco a 1 vale 5. Entonces la tendencia, como bien le dijo el compañero, cuando x tiende a 1, ¿cuál es cuál sería el límite? 5. 5. O sea, acá los dos límites laterales son iguales. Y aquí obviamente pasa lo mismo. En un incremento de 0,1, acá se me incrementa 0,2. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4. Sí. ¿Está? Entonces, bueno, esa es un poco la forma de ver, tanto del punto de vista gráfico, el punto de vista numérico, y ahora vamos a ver el punto de vista simbólico, si se quiere, o, como decía el compañero, de los delta, o sea, de los incrementos en el dominio y en la imagen. Entonces, acá un poco viendo el epsilon y el delta, esta es la función que cuando le tomo límite para x que tiende a 1 me da 5. Esta es la función de la cual hablábamos recién. Entonces, si yo hago el f de x menos L, ese módulo que es f de x menos 5 va a ser menor que el epsilon. Y cuando hago el x menos a, o sea, el x menos 1, recuerden que a es esto, era límite para x que tiende a A, en forma genérica. Entonces, muchas veces vamos a hablar de A como este número, digamos. Y la estructura era x menos 1 menor que delta. Entonces, si ahora llevo esta estructura a los números, por ejemplo, tomando por izquierda, sería esto, no, por derecha, o sea, 1,001 y 5,002, menos el valor, como dice acá, del límite y de A, el límite que es 5 y A que es 1, me da de que esta diferencia, o el módulo de esta diferencia, es menor que 0,02 y menor que 0,01. Aquí está lo que decía el compañero, que uno es el doble que el otro, o uno crece, digamos, el doble que lo que crece el otro. ¿Me siguen hasta acá?
¿Alguna duda, sobre todo a Sí. aquellos compañeros que ya han visto la presentación? No, profe, yo no tengo duda. ¿Vos sos Etel? Sí, ¿Por qué te reís? ¿Seguro que la viste Etel a todas? sí, recién la única duda que tenía ya la hice, que era la de A con el menos y A con el más, dependiendo del lado lateral que hiciera referencia. Era la única duda que tenía así, puntual. Perfecto, perfecto, entonces. Bueno, con respecto, ya para terminar, para no hacerlo tan largo, el álgebra de funciones, que básicamente es son las propiedades que que están avaladas, ya son leyes, digamos, esto ustedes lo van a poder hacer, lo van a poder aplicar, y es muy, muy, muy útil para lo que son los ejercicios prácticos, porque da una seguridad y una, digamos así, forma de separar al, al, al problema mayor, que sería el problema planteado con todo, por ejemplo, el límite de la diferencia de dos funciones o de la suma de dos funciones, es igual al límite de la primera función diferencia de la segunda función, o la operación suma o resta que sea organizada de la misma forma que esté planteado originalmente. Repito, esto da una muy buena, digamos, herramienta, sobre todo al momento de resolver ejercicios. Límite de una función constante es la constante, límite de un producto es el producto de los límites, límite del producto de una constante es el límite de la función por la constante, el límite del cociente, el cociente de los límites, el límite de una función elevada a otra función es el límite de la función base elevada al límite de la función exponente, límite de la función exponencial es el límite de la función exponente, o sea, la base elevado al límite de la función exponente. El límite del logaritmo de una función es igual al logaritmo del límite de esa función. El límite de un polinomio entero en X es igual a la constante, ¿no? O sea, la constante del polinomio. El límite del cociente de dos polinomios es igual a al cociente, digamos así, del término de mayor grado, ¿no? Bueno, y con esto terminamos. No sé si hay alguna pregunta sobre lo que hemos visto. Haciendo un chequeo, ejemplos, los límites laterales, ¿no? No, profe. Bueno, entonces pasamos a a revisar el cuestionario. Acá ustedes van a ver lo que yo veo, un poco para felicitarlos, todas estas personas que han rendido, que son, o sea, que han hecho en realidad el cuestionario, que son 54. Me parece que ha habido algunos que han rendido después. Sí, porque me ha cambiado, pero de todas formas sigue siendo muy bueno. Noten acá en el histograma, esto es la nota y esto es la cantidad. Han logrado muy buenas notas, así que los felicito. Espero que esto represente realmente un ejercicio y no que hayan resuelto en forma digamos, con la carpeta, o sea, que lo hayan resuelto solo y no con la carpeta. ¿Se entiende, no? Sí. Yo tenía una consulta de ese cuestionario, profe. Sí. Bueno, le voy a mandar acá por el chat un link de una imagen, si lo puede abrir, por favor.
Bueno, mientras tanto, hay una actividad, digamos, la semana que viene, ustedes van a tener una actividad sobre... Ahí está, profe. A ver. Bien, me generaba duda cómo se lee ese lenguaje simbólico de la opción B, y qué es lo que simboliza cuando tengo ahí esos símbolos de mayor y menor enfrentados, sin ningún elemento al medio. No, eso es porque es mayor, igual o menor, o mayor, igual, menor. Es decir, que puede estar hacia un lado o hacia el otro de 0, digamos. Uno es mayor. Ajá. Fíjate que el C es mayor, igual a 0. Eso es porque en el látex que se hizo no existe el doble, digamos así, el mayor igual, el menor igual. Es una cuestión de... Entonces ahí en la opción B el dominio abarcaría todo el conjunto de los números reales, ¿verdad? Claro, pero Bien. siempre es así, pero mayores que 0. Pero en la opción B no me dice que es mayor, igual o menor. Ahí lo que me confunde un poco es la simbología, no sabía cómo leerlo. Claro, la opción, sí, la opción B decís vos. Claro. La opción, sí, la opción B. Sí, yo dije la A, ¿no? Es la B. La A sería mayor a 0, la C mayor o igual a 0, y la B sería todos los números reales. Claro, pero serían los mayores, la B serían todos los Contar el reales 0 sería. mayores que 0, mayores que 0 y Menos el menores 0, que 0. sin incluir el 0, que no tiene el igual. Claro. Se podría haber puesto, digamos, o sea, esta opción sería equivalente a decir X distinto de 0. ¿Te ubicás? Claro. Perfecto. No tengo más dudas. O sea que si es 0, o sea, si es igual a 0, no se podría resolver la función. Porque Claro, por eso no se puede dividir por 0. por eso lo excluís del dominio. Profe, yo tuve una duda en una actividad que decía, me daba la misma actividad que era indicar el dominio, era una función que es 1 sobre raíz de x. No me acuerdo, no la marqué, no me acuerdo bien qué, pero era así, era indicar el dominio de esa función. Bueno, en todo lo que es indicar el dominio, ustedes tienen que, digamos así, que recordar las primeras clases que vimos. ¿Qué es lo que buscamos acá, por ejemplo, en esta función? ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos decir cuáles son los valores que puede tomar x, es decir, la variable independiente, sin que me genere una indeterminación. O sea, el valor que me genere una indeterminación lo tengo que sacar del dominio. Esos pueden ser polos, raíces o ceros, básicamente. Me estoy adelantando, pero como ustedes ya lo van a ir viendo, y seguramente en el cursillo también lo han visto, a lo mejor con otro nombre, pero entonces esta estructura, digamos, de x tal que x pertenece a los números reales y es siempre igual la primera parte, porque van a ser básicamente siempre todos los números reales, y después va a exceptuar según sea la característica de la función. Entonces ahí es donde ustedes tienen que conocer la función para más o menos darse cuenta qué es lo que tienen que buscar y qué es lo que tienen que exceptuar. En una raíz cuadrada tendrán que ver cuál es el sector, digamos, en el cual la raíz cuadrada
no existe o tiene indeterminación, si es un logaritmo, etcétera, etcétera. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, entonces, un poco yendo, no sé cómo salgo de acá, de este link que me mandaste. Ah, es una pestaña, puedes cerrar la pestaña esa. Sí, pero como tengo el Zoom... oh, ahí está. Como tengo el Zoom, no la veo. Haga clic sobre la pestaña de Zoom Sí. y después cierra. Bueno, acá estaba. Entonces, ¿cuál es la actividad? Ustedes ya van a ver esta actividad. Todo lo que es actividad de teoría, yo siempre le pongo el hashtag teoría. Y esto, por ejemplo, es una entrega del material que básicamente es un resumen de todo esto que hemos estado viendo. Es decir, de todo lo que ustedes saben del límite, tienen que hacer un resumen y entregarlo aquí, para la próxima clase. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. La Sí, próxima... profe. ¿Cómo? Entonces sería una carpeta, nuestra carpeta. Claro, ustedes le sacan una foto, tiene que tener nombre y apellido, acá como dice acá, nombre, apellido, legajo y número en cada una de las hojas, le sacan una foto, hacen un archivo y me lo entregan acá. Eso lo mandamos, o sea, le ponemos nombre y apellido al costado o en la parte de arriba de ambos lados de las hojas. Donde a ustedes les quede más cómodo, Bueno, que se vea bien, digamos, que sea legible en todas las hojas que entreguen. ¿Está? Entonces, la próxima clase, ¿cuál es la actividad? La próxima clase no nos vamos a conectar. La actividad va a ser que ustedes entreguen este material. Entonces yo voy a evaluar ahí, no evaluar con notas, sino que voy a evaluar para poder decirles a ustedes cómo están haciendo el trabajo de su carpeta. ¿Me explicó? Sí. Sí, profe. Ok. Bueno, avísenme por favor, porque si no yo no sé si se me cortó, si me entienden. Entonces, básicamente es su apunte de todo esto que hemos estado haciendo en lo secuencial y en lo asincrónico, o en lo sincrónico y lo asincrónico. Y ese mismo día, es decir, el jueves que viene, se les va a activar aproximadamente a las 6:30 los nuevos videos para que ustedes vean para el próximo jueves. ¿Estamos? Bueno, Bien. profe. ¿Se entiende, no? sí. Bueno, entonces recuerden todo lo que hemos hablado sobre los gráficos, sobre los desarrollos, y me lo entregan. Si no hay ninguna otra pregunta, yo por mí hemos terminado, así que los dejo libres. Bueno, Buenas tardes, profe. profe. Gracias por su tiempo. Nos vemos. Bueno, Chao. nos Bueno, vemos. profe. Chao. Hasta luego, profe.